TBRI. 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 TOVD. TBRI. 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 Intervención relacional basada en la confianza. TBRI es una intervención basada en el apego e informada sobre el trauma que está diseñada para satisfacer las complejas necesidades de los niños vulnerables. TBRI utiliza principios de empoderamiento para abordar las necesidades físicas, principios de conexión para las necesidades de apego y principios de corrección para desarmar los comportamientos basados en el miedo. Mientras que TBRI está basado en años de apego, procesamiento sensorial e investigación en neurociencia, el corazón de TBRI es la conexión. Hola, bienvenidos a nuestra segunda temporada del podcast de TBRI. En esta temporada hablaremos sobre cómo desde diferentes escenarios se ha aplicado la intervención relacional basada en la confianza o TBRI. Tendremos diferentes invitados de muchos países quienes nos contarán cómo se ha aplicado TBRI en los sistemas de atención, pero especialmente cómo lo han aplicado en su vida. Quiero darle la bienvenida a mi amiga Katie Rinaldo, quien nos presentará a nuestra invitada especial para el día de hoy. Hola, Katie. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de nuevamente empezar este podcast. Sí, nuestra segunda temporada, no puedo creerlo. Estoy súper feliz poder tener a mi amiga con nosotras hoy para poder hacer la entrevista, conocerla un poco más y escuchar de su viaje a TBRI y también poder aprender de su experiencia. Jackie McCobb es mi amiga de Paraguay y quiero decir también, quiero reconocerla porque ella es la que me presentó, me mostró la TBRI y todas las herramientas. Realmente Jackie primera fue la persona que encontró TBRI en nuestra situación y por eso estoy trabajando con TBRI y compartiéndolo y haciendo este podcast. Es por ella. Entonces, quiero agradecerla. Jackie McCobb es una trabajadora intercultural que vive en Paraguay, Sudamérica. Ha vivido ahí durante los últimos 15 años con su marido y con sus 4 hijas. Su familia ha estado involucrada en el cuidado de niños vulnerables durante los últimos 8 años, tanto en el cuidado institucional como ahora en su programa de acogimiento familiar que se llama Dulce Semillita. Pueden seguirlo en Instagram. Es practitioner de TBRI desde 2019 y disfruta aplicando estos principios en todos los entornos posibles, incluyendo su propia casa. Bienvenida. Gracias. Un placer realmente poder estar con ustedes acá hoy y hablar de algo que nos apasiona tanto. Sí, y quiero empezar con tu viaje, TBRI. Siempre hablamos del viaje. Y como sos muy importante como parte de mi viaje, quiero escuchar de más de tu viaje en tus palabras. Creo que ha sido mucho tiempo desde que empezamos este viaje juntas. Trabajamos en el mismo hogar de niños, vivimos en casas al lado uno del otro, fue mi vecina, entonces me encantaría escuchar cómo ha sido tu viaje de BRI y cómo te enteraste del modelo y eso. Sí. Bueno, nosotros decimos que realmente en el ámbito de niñez vulnerable llegamos por accidente. Nunca fue parte del plan ni parte de la trayectoria que teníamos previsto para nuestras vidas, pero
decidimos servir un tiempo de voluntario, hacer un voluntariado dentro de un hogar de niños. Y ya al conocer las caras y los nombres de los niños, es muy difícil dar la espalda y olvidarte, ¿no? Entonces, después de una semana de trabajo voluntariado, de cortar pasto, cuidarle a los niños una hora, o sea, cosas sencillitas, vamos a decir, realmente nuestra vida cambió de rumbo, ¿verdad? De ir fundando iglesias, lo que era el plan original, a empoderar a la iglesia, cuidar al niño y el huérfano vulnerable. Empezamos a no tan solo ser voluntarios, pero vivir en ese predio de ese hogar. Y después estuvimos ahí viviendo en el predio con los niños, trabajando. Creo que era un total de 5 años. Y en ese tiempo hacíamos de todo. No digo que lo hicimos bien, pero hicimos de todo. Entre llevar los chicos a los doctores o cuidarles o inclusive hacer el trabajo legal y todo lo que implicaba el papeleo y los expedientes de los niños. Muchas veces en una organización que es sin fines de lucro tenés que hacer de todo, ¿no? Entonces aprendimos muchas cosas por hacer. Y, y bueno, ahí vimos que nuestro conocimiento, por más que el corazón era bien grande, faltábamos mucho en conocimiento, ¿verdad? Porque queríamos hacer lo mejor para los niños y aprender más. Y veíamos en ese tiempo que al final llegué a ser directora de esa institución, o sea, del albergue de niños, que estábamos en un ciclo donde los niños se comportaban mal y se aplicaba algún tipo de disciplina o corrección que para ver si podríamos cambiar esos comportamientos y reaccionaban peor y repetíamos. Y estábamos mareados ya en este ciclo. Estaba cansada, agotada, estaba a punto de renunciar, ¿verdad? Y una noche entro en Google, nuestra gran amiga, ¿verdad? Entro en Google y veo que sí hay cómo disciplinar a niños, y yo busqué foster care, orphanage, todas esas palabras de acogimiento, orfanato, tratando de ver algún pista. Y ahí resaltó el libro de doctora Purvis, que creo que en español se dice El niño adoptado, en inglés se conoce por El niño conectado. Y compré en Kindle y leí creo que 2 páginas. Leí 2 páginas y apagué mi Kindle. Dijo, no, ese no es. Porque yo buscaba un botón mágico, una barra mágica que me va a transformar a los niños, paso 1, 2 y 3, y no encontré eso en las primeras 2 hojas, ¿no? Y me olvidé. Seguimos en el ciclo. Unos meses después, nosotros recibimos a 2 adolescentes en nuestra propia casa, ahí dentro del predio. Llegaron a vivir 2 adolescentes con nosotros y quería aprender y leer un poquito más. Y otra vez ahí resaltó por una amiga abogada de Canadá que recién había llegado de la conferencia de CAFO, que me dijo, yo escuché que hay un libro, hay una modalidad que tiene algunos recursos en español, ¿verdad? Y estábamos hablando de cómo capacitar a los cuidadores y ahí ella mencionó doctora Purvis. Y yo dije, ese libro ya tengo, la verdad que no leí todo, quizás voy a darle otra mirada y voy a leer en su profundidad, ¿verdad? Y leí, leí todo el libro y empecé a realmente aprender. Bueno, y sentí esperanza por la primera vez después de mucho tiempo de ver que al leer un poco más, avanzar más en el libro, que sí habían cosas prácticas, porque la frustración que teníamos con nosotros es que sabíamos lo que no podíamos hacer, sabíamos el por qué los niños se comportaban de tal forma, pero no sabíamos cómo tomar esas ideas teóricas y traducirlo al idioma de mamá y papá, al idioma de cocina y sala, ¿verdad? Cómo tomar esos comportamientos tan difíciles y traducirlo a un idioma que sea masticable o amigable para la familia, de cómo cuidar a los niños. Bueno, ahí entré a la página web, ahí empecé a ver en YouTube y ahí ya
yo empecé a dar charlas y hacer PowerPoints, todo lo que no se debería hacer después de practitioner reafirmar, pero no supe, ¿verdad? Esa es mi Modo inocencia. supervivencia. Entonces Ya, ahí lo yo que empecé a tenemos que aprender hacer. y hablar, sí, y Sí, aplicar, ¿verdad? Aplicar en mi casa con esos, los chicos adolescentes que estaban con nosotros y vimos que hubo cambio. Y realmente ahí cuando ves que un niño que entra con miedo y después te puede mirar con confianza, eso es lo que te gana. Sí, 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 me acuerdo muy bien ese tiempo y los cambios que vimos, algunos cambios muy rápidos, realmente sí, muy rápidos. sí. Algunos no tan rápidos, pero No, no, no. Pero yo he visto que muchas veces con solo ofrecer al niño una herramienta o algo que le ayuda, simplemente ese sentir escuchado y el sentir ujú, atendido ya baja su temor y a veces ni necesitan usar de esa herramienta, usar esa opción, porque ya fueron escuchados y vieron que el adulto está dispuesto a buscar soluciones. ujú, Entonces, vale la pena intentar, por lo menos, muchas cosas. Y sí, los cambios pueden ser rápidos. sí, sí. Y mi siguiente pregunta es, ¿has implementado en un ambiente residencial y ahora con familias de acogimiento familiar? ¿Cómo llegaste a ese punto y cómo logras, como dijiste, que los niños se sientan seguros? Mm. Yo creo que la diferencia más grande para mí, bueno, en ayudar a que un niño se sienta seguro, es asegurar que el adulto encargado se sienta seguro. Entonces, nosotros tuvimos que hacerlo de la forma reversa cuando era cuidado institucional. Empezamos primero a tratar de ayudar a los niños y era difícil si es que los cuidadores mismos no se estaban sintiendo seguros. El cambio que nosotros hemos hecho ahora cuando estamos trabajando con familias acogedoras es que pasamos mucho tiempo antes de llevar un niño con esa familia. Estamos asegurando que hay confianza entre Dulce Semillita y la familia acogedora. Estamos ayudando a empoderarles a ellos por capacitaciones y recursos. Aseguramos que hay muchas oportunidades de conectar el equipo con la familia y tratamos de asegurar que ya hay esa confianza, que ese adulto se sienta seguro y ahí cuando viene el niño, ellos pueden transmitir eso al niño y eso ayuda bastante, empezando con el adulto, ¿verdad? No es decir que no en el hogar residencial no vimos cambios, porque sí vimos, pero si yo iba a ir otra vez al pasado, me iba a enfocar mucho más en los adultos al comenzar, em, para que eso se puede filtrar hasta los niños. Entonces, yo creo, si la pregunta es cómo haces que un niño se sienta seguro, es primero asegurar que el adulto encargado se sienta seguro. Sí, sí, me acuerdo en ese tiempo hicimos grupos de cuidado con los cuidadores, y empezamos a hacer esas capacitaciones, ayudarles a sentirse seguro y enseñar las cosas de TBRI, pero es un trabajo muy largo también. Sí, sí, yo creo que allí la diferencia era tratar de cambiar cultura. En cambio, Ujú, acá ahora en Dulce Semillita estamos creando la cultura. Entonces, esa diferencia de crear y cambiar, en mi experiencia ha sido más fácil crear, ¿verdad? Porque estamos empezando con cero y captar una familia, capacitarle, conectar con ellos, empoderarles y luego corregir cuando hace falta, pero ya tuvimos una base sólida. Ha sido mucho más llevadero para todos. En cuanto a sí, en la institución, era un poco más difícil tomar ese cambio. No que no valió la pena, valió, ¿verdad? Estoy feliz de que pudimos hacerlo, pero fue un poco más desafiante, por decir. ujú. Ujú. Y creo que vamos a tener a las dos partes del trabajo escuchando este podcast. Algunos que están empezando de nuevo y pueden crear la cultura y también los que están como nosotras en ese tiempo
intentando cambiar De lo que ya cambiar, sí. existe y, es un desafío diferente, por cierto. Em, Hablando de eso, ¿cuáles son los desafíos que has encontrado en la implementación de TBRI? Con niños, con cuidadores, Mm, en tu casa. eh, sí, yo creo que lo primero que me viene a la mente es em, tiempo. O sea, son muchos recursos, muchas horas de transmitir la información, las charlas mismas, si hacemos los 4 módulos, son varios días, ¿verdad? Yo diría que la agenda que todos llevan hoy en día es tan apurada que los años pasan volando y tomar ese tiempo de aprender de esa forma es un desafío. Pero cuando una familia ve el cambio en un niño, van a darle la importancia, ¿verdad? De dedicar el tiempo. Entonces nosotros tratamos de tomar TBRI así y hacerlo en pedacitos pequeños y estar siempre transmitiendo en cada conversación que tenemos, porque queremos que todas las gotitas llenen el balde de agua, ¿no? De a poco vamos a ir llenando. Yo diría que tiempo ha sido un desafío. Dependiendo del contexto también, es depende del trasfondo de la familia o del cuidador, cuántas heridas traen ellos, la apertura que ellos muestran, si están preparados para cambiar, ¿verdad? Y, pero en general lo que veo es que las familias están sedientes para esta información porque están hartos, ¿verdad? Están ya cansados de escuchar la teoría y no tener ayudas prácticas. Entonces, cuando podemos traerles unas ideas bien tangibles y simples de aplicar, le encanta y piden más. Entonces, vale la pena seguir dando mordiscos, ¿verdad? Del TBRI hasta que crean esa hambre y ahí apartan el tiempo para dedicarse. sí, sí, yo creo que es algo cuando estamos en ese cerebro de abajo, ese cerebro de supervivencia, aprender mucho es casi imposible. Sí, Es pequeños aprendizajes, em, recursos son tan útiles para ellos en esos momentos. Y con los niños, ¿cuáles son los desafíos que o adolescentes, creo que mm. en tu experiencia, em, cuáles son? ¿Puedes contar una historia de un desafío con Tiberi que? Y yo creo que en cuanto a los adolescentes específicamente es que mucho del idioma y de las sugerencias de TBRI a veces está escrito o dirigido más a niños pequeños. Entonces requiere cierta creatividad y hay algunos recursos. Sé que hay recursos específicamente para adolescentes, pero no tan en abundancia como los que hay para los niños pequeños, ¿verdad? Entonces, el desafío con el adolescente es tomarte el tiempo de modificar para que sea adecuado a sus intereses y su edad, ¿verdad? Y a la misma vez saber que a veces ellos sí quieren lo que funciona para un bebé pequeño, sí quieren lo que necesita un niño pequeño, pero tenés que saber cuándo y cómo, y no hacerle pasar vergüenza en frente de otras amistades o en frente de otros adultos quizás, pero con tiempo ganar la confianza y luego alzarle en tus brazos y hacerle como que es un bebé pequeño, ¿verdad? O darle de comer o darle alimentar esas necesidades de infancia que no fueron suplidos para ellos, pero tener el discernimiento de saber el momento adecuado, ¿verdad? Em, y eso, tenés que buscar las actividades, entrar el mundo del adolescente y yo creo que no toma mucho tiempo. Es como lo que dijimos antes, que los cambios pueden lograr ser rápido. Me acuerdo de una nena adolescente que su cuidadora le dio de comer como de un biberón, ¿verdad? De bebé. Y fue una vez nomás. Y eso logró una conexión muy fuerte entre ellas que no se había logrado antes.
porque ella seguro no experimentó eso con su madre y seguro sintió vergüenza pedir eso, pero por fin expresó esa necesidad. La cuidadora suplió esa necesidad y lograron una conexión que no había antes de eso. Entonces, eso es el desafiante. Yo creo que eso es lo más difícil con los adolescentes, ¿verdad? Es ver cuándo es que realmente necesitan volver a la infancia y cuándo tenés que darle a la modalidad un toque más cool o más purete, como decimos acá en Paraguay, para que pueda suplir la necesidad del adolescente. Sí, sí, esos pasos de desarrollo son tan importantes, poder encontrar la forma de tomarlo, porque no vamos al 5 años a 15 años, tenemos que tomar Claro, los pasos, pero con adolescentes es más, sí, eso de no pasar vergüenza y encontrar la forma. Creo sí, que sí. em, es esa parte mental. No toma mucho tiempo, pero toma mucho energía, mucho de la energía mental que tenemos que invertir en Sí, esas sí. interacciones. Y la verdad es que yo creo que en eso es un buen punto pedir que cuidadores y padres busquen grupos de apoyo, que busquen otras personas, aun si es de otro país, otra persona que también maneja los conceptos de TBRI. Porque yo con mi propia hija, o sea, siendo practitioner, estábamos con una situación con mi hija biológica que yo ya no sabía más qué hacer, pedí ayuda de una psicóloga y ella me trae ideas que yo al escuchar digo, ah, es TBRI. Pero cuando estás viviendo la crisis, ¿verdad? A veces nos olvidamos. Entonces es importante tener personas que nos pueden hablar y hacernos acordar, porque ya cuando bajamos a ese cerebro de abajo, el cerebro primitivo, nos olvidamos de cosas. Entonces, hasta la persona que respira y habla TBRI 24 horas por día, a veces necesitamos otra voz que nos ayuda en ese momento, verlo de otra forma, verlo usando su cerebro lógico y nos pueden hacer acordar a esas cosas. Entonces, creo que el red que TBRI está armando es muy importante para eso. Sí, creo que estamos muy cercanas a nuestras propias niñas y ni nuestros, Sí, yo sé que con mis hermanas es así, tengo que preguntar a veces a mis compañeros, ¿qué está pasando? Porque yo no veo bien claro, porque estoy claro, demasiado cerca de esta situación. así Sí. mismo. ¿Cómo aplicas el principio de conexión específicamente en tu trabajo? Bueno, en mi trabajo como directora de Dulce Semillita, como digo, yo enfoco mucho de mi tiempo en asegurar que estoy yo conectada con mi equipo, ¿verdad? Y eso significa tomar un café juntos, preguntar cómo están sus familias, cómo están sus hijos, si necesitan, qué tal sienten. Tenemos plaquitas de motor, revisamos nuestros motores, tenemos una caja de fidgets, ¿verdad? Los juguetes sensoriales, tenemos chicle. Todo eso enseñamos, pero también proveemos para ellas, para las profesionales, porque ellas van a ir y transmitir eso a las familias. Entonces, si ellas saben que nosotros estamos supliendo sus necesidades, allí ya hay conexión, ¿no? Y esa es la forma que yo aplico en mi trabajo, es conectarme con el adulto que está cuidando al niño, ¿verdad? En el pasado, cuando estuve trabajando en un rol diferente, donde era más con el niño o la niña directamente, es el juego, es jugar. Yo creo que eso es lo más grande, el jugar, el jugar, el jugar. A mí esto es fuera de TVRI, pero pienso en el teólogo y autor John Piper, que es muy conocido, un pastor que muchos admiran, y su hijo escribió un libro de lo que era ser el pastor, o sea, el hijo del pastor, de hijo de ministerio, ¿verdad? Y los desafíos que vienen con eso. Y él dijo algo que a mí resaltó leyendo ese libro, que muchas veces gente preguntan, ¿cómo habrá sido crecer en la casa de tu papá? Y seguro los devocionales bíblicos eran tan impresionantes, qué sé yo. Y él dijo que los momentos que él más acordaba era cuando su papá salía a jugar con ellos, porque él dijo, el amor, o sea, el idioma del amor para el niño es el juego.
y mucho más es para nuestros niños de pasados difíciles y de lugares difíciles. Entonces, si yo estoy tratando de conectarme con un niño o un adolescente, hay muchas cosas que dejo al lado y voy a ver cómo jugar con ellos, si es por chiste. Cuando es adolescente es chistes, reírnos un poquito, relajarme, ser vulnerable, burlarme de mí misma, tratar de que ellos se sientan más tranquilos y que podemos conectar de esa forma. Y si son criaturas pequeñas, por ejemplo, estuvimos haciendo una visita de una familia donde la nena adoptada, creo que tiene 2 años y medio, no se quería acercarnos, tenía miedo, ¿verdad? Y vino así, tipo en sus rodillas y manitos, ¿verdad? Gateando hacia nosotros, pero a la escondida. Entonces yo me acosté en el piso y estuve ahí ojo a ojo, le miré y pedí permiso. ¿Puedo gatearme hacia vos? Sí. ¿Puedo sentarme en tu mesita? Sí. ¿Puedo tocar tu plastilina? Yo le pedí permiso para todo, todo lo que puedo respirar, puedo, todo, ¿verdad? Y ella me decía, sí, 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 sí. Y ahí logramos jugar, ¿verdad? Entonces, eso era una forma de buscar conexión. Entonces, de no querer saludarme por el miedo que había hasta no querer dejarme salir de la casa, logramos esa conexión porque jugamos. Qué lindo. Gracias por ese ejemplo. ¿Y cómo aplicas el principio de empoderamiento? Yo Ese tengo creo muchos que ejemplos en mi mente de nuestra sí, experiencia. sí, de nuestro tiempo. Número uno es agua. Ese siempre es mi primer pregunta. Vienen familias que dicen, mi niño está muy violento, está en crisis total, quiere golpear esto, qué sé yo. O sea, problemas muy, muy graves. Y mi primera pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tomó agua? Y me miran como que, ¿qué importa? ¿Verdad? Pero trato o sea, me he entrenado a mí misma que esto sea mi primera pregunta. ¿Por qué? Porque me hace acordar que yo también necesito tomar agua, porque seguro me he olvidado, y voy a tomar agua antes de seguir la conversación. Voy a dar agua al cuidador también, para que ellos tomen ese tiempo de chupar, suplir esa necesidad sensorial, hidratarse y también que se tranquilicen un poco. Y luego ver si podemos ofrecer agua al niño, ¿no? Y ahí ya podemos empezar a tomar decisiones cuando ya todos están bien hidratados. Pero eso es eso y lo de dormir, ¿verdad? Eso es también muy clave, especialmente en nuestra cultura latina. No sé por qué, pero los latinos no duermen suficiente. Están cenando muy, muy tarde y quedan despiertos muy tarde y después se levantan muy temprano. Antes se tomaba la siesta, porque yo crecí en Venezuela y me acuerdo que había una hora de siesta y se respetaba, pero ahora ya no, ahora estamos tratando de seguir horarios de trabajo y de economía, ¿verdad? Como el resto del mundo, pero sin dormir a la noche. Entonces, eso me preocupa. Entonces, empezamos con eso, ver si el niño está tomando suficiente agua, si está durmiendo suficiente, y luego vamos mirando paso por paso las ideas que hay. Y en el pasado, bueno, en el hogar, buscar soluciones creativas en cuanto a proteína, por ejemplo, porque los recursos no había muchos, ¿verdad? No, tienes que manejar cierto presupuesto y es muy limitado, pero teníamos gallinas. Entonces buscábamos los huevos y sabíamos, enviábamos huevo duro con los niños a la escuela, dábamos clase de cómo cocinar los huevos en varias recetas para que las cuidadoras tengan esa información y buscar así de a poco. A veces los cambios más pequeños y parece insignificantes realmente pueden traer un impacto grande. Sí, sí, sabemos que ese hambre puede afectarnos tanto en nuestro comportamiento, Sí, hasta nosotros como claro, adultos. claro. Esa proteína es tan importante, y para ellos que han experimentado tanta hambre en su vida también. ¿Cómo aplicas el principio de corrección? Trato de
evitar. Y bueno, y eso no es evitar tanto, pero prevenir, ¿verdad? El prevenir es mejor que el corregir. Entonces tratamos de enfocar mucho más en lo que es conexión y empoderamiento para evitar eso de corrección. Em, y la corrección trato de asegurar que siempre viene con empoderamiento y conexión. Entonces, sí, hay que hablarle a un niño de un comportamiento, que hablemos juntos, y que estemos moviendo y que estemos tomando agua durante eso. Por ejemplo, con los adolescentes, yo no me siento y le miro cara a cara para conversar. Era, vamos a ir y caminar, vamos a dar vuelta por la cancha y ahí podríamos conversar. Pero empiezo con una comunicación de conexión. Jugamos un poquito, les tranquilizamos, tratamos de bajar su nivel de miedo. Luego hay la conversación de corrección, ¿verdad? Donde, ¿qué podríamos hacer diferente? ¿Qué estás sintiendo? Tratar de indagar lo que pasó y luego conectamos otra vez. Y cuando termina, termina. Cuando termina, termina. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Y yo sé que muchas veces para el cuidador directo parece muy frustrante porque no vemos cambios, resultados al instante quizás. Em, pero es un maratón, ¿verdad? Es algo que estamos corriendo juntos. Entonces, a medida que estamos preveniendo la corrección lo más posible con nuestros principios de conexión y de empoderamiento, podemos aliviar mucha necesidad de corrección. Y la corrección puede llegar a ser algo divertido si es que estamos haciendo antes, antes de la necesidad, antes de la crisis. Sí. Una última pregunta tengo, y es, ¿qué mensaje quieres darles a las personas que nos están escuchando? Yo diría que mi mensaje principal para personas que están cuidando o trabajando con niños de pasados difíciles es que no tienes que ser neuróloga, no tienes que ser psicóloga, no tienes que ser trabajadora social. Lo que los niños necesitan son un adulto seguro, que se interese por ellos y que estemos dispuestos a nosotros a hacer el trabajo difícil de cambiar nuestra paradigma de cómo es criar a un niño. Y si nosotros hacemos ese trabajo de cambiar nuestras ideas y que nosotros cargamos ese peso, ahí el niño va a poder ser liberado y va a poder realmente mostrar quién es de verdad. Entonces, sería eso, de quitar también la culpabilidad que cargamos, que muchas veces si mi niño, si mi hija se comporta mal, o lo que yo decimos mal, que realmente quizás no es mal, yo reacciono porque estoy pasando vergüenza. Y yo creo que me están mirando mal la gente, que qué mala mamá, qué mala acogedora, ella directora de una fundación con niños y ni su propia hija controla, por ejemplo. No estoy diciendo que pase de verdad, ¿verdad? Es un ejemplo. No, no, no. Pero en ese momento mi enfoque no está en las necesidades de mi hija, está en lo que yo siento que la sociedad me dice. Entonces, yo creo que es una clave grande también para cuidadores de soltar eso, de bajar nuestras expectativas y realmente enfocarnos en las necesidades del niño y no lo que piensa el vecino o la vecina tal. Sí, sí, de acuerdo completamente. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros, todos que están escuchando, van a estar escuchando este podcast y personalmente, muchas gracias por traerme TVRI y darnos a nosotros como nuestro grupo de gente en Paraguay la oportunidad de aprender sobre las necesidades de nuestros niños y hacer tantos cambios en el país de Paraguay. Estoy tan emocionada por ver todo lo que está pasando en Paraguay, por lo que vos has hecho y también lo que va a pasar en el futuro. Entonces, muchas gracias y gracias Muchas por ser gracias a las dos. también. Sí. De verdad que, Jackie, gracias por llegar por accidente, como lo mencionaste. Gracias por ver las caras de los niños
y sobre todo no haberte ido y dejarlos ahí. Gracias por tener ese corazón grande, pero sobre todo reconocer que nos hace falta a todos mucho conocimiento. Pero sobre todo gracias por traernos hoy esperanza. Lo dijiste varias veces y creo que es lo más importante. ¿Cómo podemos dejar de mirar sin miedo, pero con mucha confianza? Y sobre todo, para finalizar, invitarlos a todos, como nos dijiste, cambios pequeños traen resultados grandes. Los esperamos la próxima vez en un nuevo episodio de esta segunda temporada, donde tendremos un invitado igual de especial como lo fue Jackie. Muchas gracias. El podcast de TVRI es producido por el Instituto de Desarrollo Infantil Karin Purvis en TCU. Para obtener más información sobre TVRI y los recursos mencionados en este episodio, visita la página de notas de este podcast.